Ella solo quería trabajar, pero jamás imaginó que el señor de 86 años terminaría convirtiéndose en la única persona capaz de cambiar su destino. Nadie imaginó lo que esa casa guardaba. Nadie imaginó lo que esa noche despertaría. Nadie imaginó lo que un anciano, aparentemente frágil, podía esconder detrás de una sonrisa amable. Si estás escuchando esto, quédate hasta el final. Porque lo que sucedió después de que Lucía cruzó aquella puerta no fue un simple empleo. Fue una revelación Anuna. Cicatriz Anun, renacimiento. Una historia que duele, pero que transforma. Lucía tenía 6 meses de embarazo cuando llegó a la mansión Montenegro. Caminaba despacio, con el vientre tenso y el corazón apretado, como si cada paso la alejara de la pobreza, pero la acercara a algo que no sabía nombrar. El sol apenas asomaba entre las nubes, y el viento cortaba su piel, como si el mundo quisiera probar su resistencia antes de dejarla entrar a ese lugar. Ella respiró profundo frente a los portones dorados. Ann sabía que esa era su última oportunidad, su última carta, su última lucha antes de que la vida se le cayera encima. Toca el tambor. Un silencio extraño respondió. Era como si la casa la escuchara, como si contuviera el aliento. La puerta se abrió lentamente. El señor Adriel Montenegro apareció apoyado en su bastón. Nunca había visto a alguien tan viejo y al mismo tiempo tan despierto. Su cabello blanco parecía brillar bajo la luz tenue, pero lo que realmente llamaba la atención eran sus ojos tan profundos, inteligentes, llenos de historia, y llenos de algo que Lucía no comprendió hasta mucho después en culpa. Tú debes ser Lucía, dijo él, con una voz cálida, suave, casi joven. Ella inclinó la cabeza por respeto. Sí, señor, vengo por el trabajo. Montenegro la miró de arriba a abajo, pero no con juicio, con una preocupación que desarmaba. Estás embarazada, dijo él, como si fuera una revelación dolorosa. Lucía tragó saliva y esperaba su lástima, o condiciones imposibles. Pero él simplemente añadió, aquí no te faltará nada a Ann, ni a ti, ni a tu hijo. Lucía sintió algo inesperado, vontade de chorar. Alguém finalmente havia dito, você está segura. E ela nunca tinha ouvido isso antes. Entrou en la mansión, el aire cambió. La temperatura bajó. A los cuadros vibraron imperceptiblemente. Era como si a casa tivesse se inclinado, lentamente, para observá-la. Montenegro caminó delante de ella. Trabajarás aquí durante el día, explicó. Y por la noche, cuando yo ya esté dormido, continuarás con la limpieza. Hizo una pausa significativa. No quiero que limpies mientras estoy despierto. Lucía frunció el ceño. Era raro, muy raro, pero necesitaba ese trabajo. Está bien, señor Ann, lo haré. El anciano se detuvo frente a ella. Sus ojos brillaron con algo que casi parecía esperanza. No solo eso, añadió. Quiero enseñarte algo. Lucía sintió un escalofrío. ¿Enseñarme qué? Montenegro sonrió tristemente. Medicina. La medicina que un bebé necesita si llega débil. La medicina que puede salvarlo si deja de respirar. La medicina que yo no supe usar a tiempo. Lucía abrió la boca, sin palabras. ¿Por qué? Yo, el anciano, respiró hondo. Porque tú vas a ser madre. Y yo ya perdí a un hijo. Ese instante partió algo dentro de ella, no sabía ainda. Pero a vida dele ya estaba entrelazada. El primer día fue una mezcla de enseñanza, silencio y prisa. Montenegro le mostró cómo sostener la cabeza de un recién nacido, cómo medir la respiración, cómo reconocer un peligro. Invisible. Lucía absorbía todo con la urgencia de quien sabe que su hijo depende disso. Pero había algo mais. A mansão, aquele lugar, não era normal. No final da tarde, quando ela passou por um corredor específico, sentiu como se um olhar pequeno e triste a observasse por trás de uma porta fechada. E naquela noite, quando limpava depois da meia-noite, aconteceu pela primeira vez um ruído suave, como passos pequenos, infantis. Lucía girou rápido. Eu vi uma silhueta pequena, parada a 6 metros dela, quietinha, oscura, inconfundível.
menino, mas não completamente humano, não completamente sombra. Algo entre os dois. Lucia levou as mãos ao ventre instintivamente. La sombra levantou el braço e señalou sua barriga. Lucia quase deixou cair o balde. ¿Qué quieres? Susurró la sombra. No habló. No se acercó, no se fue, solo la miró y desapareció como si el aire lo tragara. Lucia volvió a respirar después de 10 segundos eternos. El bebé se movió dentro de ella, fuerte, como si también hubiera visto. La mañana siguiente, Montenegro notó algo en su rostro. ¿Dormiste mal?, preguntó. Lucia no sabía si debía contarlo, pero sus ojos la traicionaron. El anciano se acercó. Lucia, dijo él, ¿viste algo? Ella tragó saliva. Sí, un niño. Lucia sintió que el mundo se detenía. ¿Usted también lo ha visto? Montenegro cerró los ojos. Es mi hijo. Un silencio espeso cayó entre ellos. Lucia no sintió temor. Sintió. Con Pikes. ¿O por qué? Él está aquí. Montenegro apretó su bastón. Porque murió, esperando que yo lo escuchara. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla extraña entre rutina, revelación y un miedo silencioso que nunca terminaba de evaporarse. Lucia limpiaba cada habitación con cuidado, consciente de que cada rincón de esa mansión tenía una memoria propia, un pulso propio. A veces, mientras pasaba el trapo sobre los muebles antiguos, sentía que alguien respiraba detrás de ella. No un hombre, no un adulto, sino algo más pequeño. Más delicado. Más cargado de tristeza. Montenegro lo notaba. Él veía sus manos temblar cuando dejaba un vaso sobre la mesa, o cuando un pasillo estaba demasiado oscuro, pero no la presionaba. La observaban, la escuchaban y esperaban. Una mañana, mientras ella barría la sala principal, él se sentó en su sillón favorito, sosteniendo un cuaderno viejo entre las manos. Lucia, dijo suavemente, ¿qué sentiste exactamente esa noche? Ella detuvo el movimiento de la escoba. No sabía si debía contarlo. Pero, algo en los ojos del anciano siempre la hacía sentir segura. Sentí, como si alguien pequeño me mirara, dijo lentamente y no con maldad, pero con algo que no sé explicar. ¿Dolor?, preguntóle. Lucia asintió. Cian, como si quisiera decirme algo. Montenegro cerró el cuaderno, como si acabara de confirmar una sospecha que llevaba décadas intentando callar. Él siempre fue así, susurró, callado, pero con la mirada llena de cosas que nunca dije a tiempo. Lucia apretó el vientre. El bebé se movió fuerte, como si respondiera a la conversación. Cuando él murió, continuó el anciano, yo pensé que con el tiempo la casa olvidaría, que yo olvidaría. Tragó saliva. Pero la culpa no se va. Se queda aquí, toca su pecho. Y luego señaló el suelo. Y se queda aquí. A Lucia respiró hondo. ¿Y usted cree que su hijo está aquí por usted? No, respondió él, sorprendiéndola. Está aquí por ti. Lucia sintió un escalofrío que recorrió su columna. ¿Por mí? Poche. Montenegro se levantó lentamente, apoyándose en el bastón. Porque cuando entraste por esa puerta, la casa se movió, dijo él, como si despertara de un sueño largo. La miró profundamente. Y porque tu hijo está ligado al mío. Lucia llevó una mano a su vientre. El corazón le latía rápido. ¿Ligados? ¿Cómo? El anciano no respondió. No aunan. Había algo en sus ojos, algo que ella no entendía, pero que sabía que un día la rompería. Esa noche, como todas, Lucia esperó a que el reloj marcara las 12. La mansión se volvió oscura, pero no como una casa normal. Aquele era o tipo de escuridão que parece observar, silêncio que pesa nas costas, vazio que respira. Com o pano na mão, Lucia caminhava pelo corredor principal quando ouviu aquilo novamente. Os passos, pequenos, regulares, como se o chão marcasse o ritmo de um coração infantil. Essa noite, ela não fugiu, não se escondeu, não se agarrou ao medo. Essa noite, ela virou devagar. E a sombra estava lá, a 2 metros dela, pequena, fina,
com o formato perfeito de um menino de 6 anos. Mas havia algo diferente. Ele não apenas a olhava, ele olhava o ventre. Lucía respirou fundo. ¿Quieres protegerlo?, preguntó, casi sin voz. La sombra inclinó levemente la cabeza. Ese movimiento era humano, demasiado humano para un espíritu, demasiado triste para un niño vivo. Lucía dio un paso adelante. La sombra no retrocedió. Ella extendió la mano, temblorosa, incrédula, intentando tocar aquello que sabía que no podía tocar. La sombra también levantó la suya pequeña, oscura, temblorosa. Los dedos no se tocaron, pero algo sí lo hizo, en una presión caliente. Un pulso suave, en un mensaje. El bebé se movió no con miedo, con fuerza. La sombra bajó la mano. Luego señaló la escalera. Lucía entendió. Él quería mostrarle algo. Ella dio 2 pasos hacia la escalera, pero antes de llegar, Lucía gritó Montenegro desde arriba. La sombra desapareció al instante. El aire cayó pesado sobre el pecho de ella como si la conexión hubiese sido cortada a fuerza. Montenegro, con rapidez inesperada. No sigas a la sombra sola, dijo él, respirando fuerte. Nunca sola. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué? El anciano la tomó por los hombros. Porque él no siempre controla lo que recuerda. Lucía sintió un calafrío helado, o que recuerda, o que quiere mostrar. Montenegro desvió la mirada. Las dos en sus ojos brillarán con dolor. Hay lugares en esta casa donde el pasado se quedó atrapado, y no todos son seguros. Lucía tragó seco. A casa era un labirinto de memórias presas, e o menino era a porta. Dali em diante, Montenegro passou a acompanhá-la lá todas as noites, e cada noite a sombra aparecia, sempre a certa distância, sempre com cuidado, sempre olhando o ventre dela antes de olhar qualquer outra coisa. O vínculo estava crescendo, e o anciano via isso. Via com uma mistura de amor e medo. Uma madrugada, enquanto Lucía esfregava o chão da biblioteca, Montenegro ficou em silêncio, observando-a. Ela percebeu. ¿Qué pasa?, preguntó. Él respiró profundamente. Hay algo que necesito que sepas. Lucía se levantó devagar. Dime. A Montenegro miró el piso. Mi hijo murió en mis manos, dijo, con la voz quebrada. No porque no supe salvarlo, sino porque lo dejé solo. Levantó la mirada. Y desde entonces, he tratado de entender por qué sigue aquí. Lucía esperó. El anciano se acercó. Pero creo que ya lo entiendo. Puso una mano sobre el vientre de ella. Tú no estás sola. Hizo una pausa larga. Su garganta tremió. Y tu hijo no nació solo. Las lágrimas subieron a sus ojos. Él viene con algo que el mío nunca tuvo. Alguien dispuesto a protegerlo, incluso desde el otro lado. Lucía sintió olhos arderem. Señor Montenegro, susurró. Pero el anciano continuó. La sombra no está presa en esta casa. Lucía paró de respirar. ¿Qué quiere decir? Montenegro respiró hondo. Él está preso, a ti. Lucía levó a mão à boca. O bebé chutou forte. Eso no es una maldición, dijo el anciano con suavidad. Es una elección. Lucía se sentó, casi sin fuerzas. ¿Qué está eligiendo? Montenegro secó una lágrima. Acompañarte. Esa noche comenzó con un silencio tan profundo que parecía artificial, como si la casa estuviera conteniendo el aliento antes de un grito. Lucía estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, frotando sus muñecas cansadas, cuando una sensación extraña subió desde la base de su columna hasta el cuello. No era dolor, no era frío. Era una advertencia. El bebé dio un movimiento brusco de mí, como si pedisse ayuda. Lucía se levantó rápido, sosteniendo el vientre. Tranquilo, mi amor. Tranquila, susurró ella, aunque no estaba segura de quién necesitaba más consuelo, si el bebé o ella misma. Caminó hasta el pasillo principal. La luz que siempre parpadeaba a esa hora estaba apagada en la mansión entera. La observaba, o al menos, esa era la sensación exacta que recorría su espalda. Ella avanzó
an un paso, an otro. El eco resonaba diferente más. Hueco. Más, como si los pasillos hubieran cambiado de tamaño. En la oscuridad, y entonces, lo escuchó, un sonido irregular, como una respiración corta, infantil, entrecortada. Lucía se giró lentamente. A 2 metros de distancia, a sombra do menino estaba lá, pero diferente. Ese no era el niño tímido y silencioso, que solía mirarla desde lejos. Ese no era el espíritu que se movía con suavidad. Ese no era el eco de tristeza que la acompañaba en las noches. Esta vez, el niño temblaba no de miedo. Su forma vibraba como si algo lo estuviera empujando desde dentro, como si algo lo estuviera llamando, o lo estuviera forzando a mostrarse más. Lucía o sintió o ella gelar ao redor, que, passou, sussurrou, com un coração batendo apresado. La sombra dio un paso hacia ella. Su mano pequeña se alzó, pero esta vez no señaló su vientre, señaló el techo. Lucía levantó la vista y escuchó un golpe fuerte pesado, un arrastrar lento, profundo, como de muebles siendo movidos, pero nadie estaba despierto. Nada debería estar andando allí arriba. Lucía retrocedió un paso. La sombra negó con la cabeza. Sí, negó como un niño real. Un movimiento suave, desesperado, y apuntó hacia la escalera. Lucía tragó saliva. ¿Quieres que suba? La sombra asintió lentamente. Lucía sintió o bebé chutar forte, como si estivesse dizendo, vai. Aterrorizada, pero empujada por algo que ni ella entendía, Lucía subió los escalones. Cada paso crujía como huesos viejos. La casa vibraba. Al llegar al pasillo superior, todo estaba oscuro, excepto por una puerta. La puerta del antiguo cuarto infantil, la misma que Montenegro nunca dejaba abierta, la misma que siempre permanecía cerrada desde la muerte de su hijo. Pero esta vez estaba abierta. Lucía sintió un frío violento subir por su APLNO, murmuró. El bebé pateó otra vez tan fuerte, como si también supiera que algo estaba a punto de romperse. Lucía empujó la puerta. El cuarto estaba iluminado por un brillo azul tenue, como si la luz viniera de todas partes y de ninguna. Los juguetes vibraban levemente, como si estuvieran respirando. La pequeña cama estaba intacta, por la manta se movía. Lucía dio un paso hacia atrás, y entonces lo oyó mamá. Una voz infantil, suave hecha de aire. Lucía se llevó la mano al corazón. No puede ser. El bebé dentro de ella se movió, como si reconociera aquella voz imposible. La sombra apareció detrás de ella, en la puerta, pero, esta vez, tenía una forma más sólida, más nítida, más humana. Lucía se giró hacia él. ¿Eres tú?, preguntó. La sombra levantó la mano y apuntó a la cama. Lucía respiró fundo, como quien se prepara para morir. Caminhou devagar até a borda da cama. La manta se movió un poco más, no como si algo estuviera debajo, sino como si la cama respirara. Lucía alzó la mano temblorosa y agarró el borde de la manta. No, por favor. El bebé dentro de ella dio un salto tan fuerte que Lucía casi se dobló de dolor. Y entonces ella levantó la manta. Debajo no había un cuerpo, no había nada físico. Había memoria. El colchón estaba marcado, como si pequeñas manos hubieran presionado allí una y otra vez, como si el niño hubiera estado sentado allí, esperando. Lucía sintió lágrimas arder en sus ojos. Y entonces, una voz suave, quebrada, tan inocente que rompía el alma, llenó el cuarto. No me dejes solo, por favor. Lucía quedó rígida. Montenegro jamás le había dicho cómo habían sido las últimas palabras de su hijo, pero ella lo sabía ahora. La casa se lo estaba diciendo. O la sombra, o los dos. La sombra dio un paso adelante, se colocó junto a la cama, posó su pequeña mano oscura sobre el colchón marcado, y el cuarto entero suspiró. Un suspiro de tristeza, de espera, de alivio. Lucía sintió o mundo girar, y entonces, una contracción la cortó en dos. El dolor subió por la columna, explodió.
no ventre como fogo. Lucía soltó un grito que ecoó pela casa inteira. Agarró el borde de la cama. La sombra la miró y aunque no tenía ojos, Lucía sintió que le decía: Isora, te toca a ti. No estás sola, Lucía. Gritó, y la mansión despertó. Las lámparas explotaron, las puertas vibraron, los cristales trepidaron. El aire se volvió tan denso que era casi líquido. La sombra la sostuvo emocionalmente. El bebé empujaba en el dolor, era gigante. Y en ese instante de puro caos, una voz profunda, desesperada, humana, rompió el silencio. Lucía. Era Montenegro. Subía las escaleras corriendo como si tuviera 30 años menos. Su bastón quedó atrás. Sus ojos estaban llenos de un terror que no era miedo a fantasmas, era miedo a perderla, a perderlos, a repetir su historia. Lucía cayó de rodillas. Señor, no puedo. ¡Qué miedo! Ella. Montenegro llegó hasta ella, la tomó en brazos, la sostuvo con una fuerza que no debería tener. No vas a morir aquí, gritó él. No vas a morir como él. La sombra se colocó detrás del anciano y, por primera vez, las dos presencias, la humana y la no humana, estaban juntas, ayudando a traer una vida. Montenegro la levantó en brazos. La sombra abrió sola la puerta del consultorio antiguo. Lucía lloraba, gritando, temblando, y Montenegro gritó: Aguanta, hija. No puedo. Si puedes. Me duele mucho. El dolor significa vida. Él viene. Ahora. La sombra avanzó delante y guiaba. Protegía. Montenegro empujó la puerta. Lucía gritó una vez más. Y así comenzó un nacimiento do filho que mudaría todo. Lucía apenas sentía el mundo como un torbellino de dolor, voces, sombras y luz. Montenegro la recostó en la camilla del consultorio antiguo, el mismo lugar donde décadas atrás había perdido a su hijo. El olor a metal, a madera vieja y a recuerdos le golpeó la garganta, pero no había tiempo para pensar. Otra contracción subió como una ola brutal desde el fondo de su vientre hasta la garganta, arrancándole un grito que pareció hacer vibrar las paredes. Respira, Lucía, respira, dijo Montenegro, con la voz firme, pero los ojos llenos de miedo. No dejes que el dolor te robe el aire. Mírame a mí. Ella lo miró, entre lágrimas en el sudor, le corría por la frente. Su cabello se pegaba a las sienes, y sus manos temblaban mientras buscaban algo a qué aferrarse. Terminó agarrando la manga del anciano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Me voy a morir. Jadeó Anel también. Se va a morir. No puedo. No vas a morir, respondió él apretando su mano. Ni tú, ni él no esta vez. El eco de esas palabras pareció llenar el consultorio. La casa escuchaba. La casa siempre escuchaba. Pero Paul, primera vez en mucho tiempo, no reaccionó con golpes ni con quejidos, reaccionó con silencio. Un silencio reverente, un silencio que parecía decir: ahora te toca reparar. En una esquina del cuarto, la sombra del niño se materializó de nuevo. Su forma era más nítida que nunca. Ya no era apenas un contorno oscuro. Se distinguían las proporciones de un niño delgado, los hombros caídos, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si siempre estuviera esperando algo. Lucía lo vio, entre un parpadeo y otro. No gritó, no se asustó. Algo en su corazón ya lo conocía. Ayúdame, murmuró, casi sin voz. La sombra no habló, pero avanzó hacia la camilla. Se detuvo a la altura de su vientre. Alargó la mano pequeña, hecha de penumbra, y la posó sobre la curva tensa, donde el bebé empujaba con desesperación por salir. El efecto fue inmediato. El dolor no desapareció, pero cambió. Dejó de ser un cuchillo caótico y se convirtió en un latido, en un ritmo, en una ola que subía y bajaba con un sentido. En Lucía sintió que algo en su interior se ordenaba, como si una mano invisible organizara el caos. ¿Qué estás haciendo?, susurró, con los dientes apretados. Montenegro lo vio también. Sus ojos
se llenaron de lágrimas. La está ayudando, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Está ayudando al bebé a encontrar el camino. No quiere que se pierda. No otra vez. La sombra inclinó la cabeza, como si confirmara sus palabras. Luego, sin apartar la mano del vientre de Lucía, giró un poco el cuerpo hacia el anciano. No tenía rostro definido, pero el peso de esa mirada sin ojos lo atravesó. Montenegro cayó de rodillas al lado de la camilla. Sus manos arrugadas temblaban. Hijo, murmuró. Si puedes oírme, si de verdad eres tú. Taylor suplicó: no permitas que se repita. No permitas que este niño sufra lo que tú sufriste. No permitas que ella muera como tu madre murió por dentro cuando se fue tu risa de esta casa. Su voz se quebró. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, pero no trató de ocultarla. Perdóname, susurró, por no haber estado cuando me llamaste. Una ráfaga de aire caliente cruzó el consultorio. Las cortinas se elevaron. La lámpara del techo se balanceó suavemente. Los frascos sobre la repisa vibraron. La casa entera pareció estremecerse, pero no de rabia, sino de alivio. La sombra retiró su mano del vientre de Lucián. La contracción siguiente la sacudió con fuerza, pero ya no la quebró. Anne la empujó. Lucía, dijo Montenegro, con una determinación que no había tenido ni en su juventud, escúchame. A la próxima contracción, quiero que empujes. No por mí, Anne, no por esta casa. Por él, Anne, por tu hijo, ¿me oyes? Ella cerró los ojos con fuerza, apretando la mandíbula. Tengo miedo. Yo también, respondió él. Pero el miedo no nos va a detener hoy. El silencio se hizo más profundo. 1 segundo, 2, 3. Lucía podría jurar que hasta el reloj viejo del pasillo había dejado de marcar el tiempo. Entonces llegó. La contracción subió como un trueno por su columna. Ahora, gritó Montenegro. Lucía empujó con todo su cuerpo, con todos los recuerdos de humillación, de abandono, de noches durmiendo en colchones ajenos, con el peso de haber sido despreciada por estar embarazada y sola. Empujó por ella, empujó por su hijo, empujó por el niño que había muerto en aquella casa sin ayuda. Gritó tan fuerte que el eco recorrió todos los corredores. Un vaso se cayó en la cocina. Una puerta se abrió en el piso de arriba. Una foto antigua se desprendió de la pared y cayó al suelo sin romperse. La sombra se colocó al lado de Montenegro, como un asistente silencioso, un aliado, un hermano mayor, que no iba a permitir que su historia se repitiera. Una vez más, dijo el anciano, con la voz ronca. Solo una vez más. Lucía, tú puedes. Ella jadeaba, empapada en sudor, con la vista borrosa y las manos entumecidas. No, no tengo más fuerzas. ¿Tienes algo más?, contestó él, con una firmeza casi feroz. Tienes un hijo que está peleando ahí. Dentro él, no se está rindiendo. No te rindas tú tampoco. La sombra apoyó las dos manos en el borde de la camilla. Su cuerpo oscuro vibró, como si concentrara toda su energía en ese pequeño espacio. La siguiente contracción llegó como una ola final. Lucía gritó, empujó, lloró, chilló el nombre de un bebé que aún no conocía. Y entonces, el mundo se partió. Un llanto primero apagado. Después, más fuerte Anne. Después, pleno. El sonido de una vida recién llegada inundó el consultorio. No era solo un llanto de aire entrando en los pulmones. Era el grito de algo que se negaba a ser borrado, que exigía existir, que exigía ser visto. Lucía rompió en lágrimas. Sus manos temblorosas buscaron al niño antes siquiera de verlo. Montenegro lo sostuvo con torpeza emocionada, con las manos que temblaban por la idade, mas também pelo peso de tudo o que aquel momento significaba. El bebé estaba cubierto de vida. Respiraba irregularmente, pero respiraba. Era pequeño, frágil, pero había una fuerza testaruda. En la forma en que se aferraba al aire, está vivo, susurró el anciano, sin creerlo. Lucía, tu hijo está vivo. Lucía soltó un sollozo que parecía llevar años atrapado en su pecho. Déjemelo, por favor.
Déjemelo. Montenegro se lo entregó con cuidado, como quien entrega un relicario, como quien entrega una segunda oportunidad. Las manos de Lucía lo recibieron con una delicadeza reverente. Lo acercó a su pecho, lo cubrió con la manta, lo besó en la frente una y otra vez. Mi amor, mi amor. Estás aquí, estás aquí. El bebé lloró un poco más, y luego se calmó, escuchando el corazón de su madre. En ese instante, la sombra dio un paso hacia atrás. Se quedó un momento allí, junto a la camilla, observando la escena. No tenía rostro, pero toda la habitación podía sentir lo que había en aquello añoranza. Amor. Despedida. Montenegro lo miró. Gracias, dijo, con la voz rota. Gracias por salvarlo. La sombra inclinó la cabe, a como se aceitase u agradecimiento. Luego, muy despacio, se volvió hacia la pequeña cama infantil que había en un rincón del consultorio. Anne caminó hasta allí. Puso una mano sobre la madera a Anne y se quedó quieta. La luz de la luna se intensificó por un instante. Entró por la ventana. Llenó el cuarto con un brillo plateado que cruzó el cuerpo oscuro del niño. Y entonces, la sombra comenzó a deshacerse. No como humo, no como algo maldito, sino como una niebla que al fin encuentra el amanecer. Primero se borraron los contornos de sus pies, luego las piernas, luego el torso, finalmente la cabeza. Antes de desaparecer del todo, Lucía sintió algo. Una mano tibia sobre su hombro. Anne pensó ligero, como el contacto rápido de un niño que dice adiós sin saber cómo hacerlo. Ella sonrió entre lágrimas. Ve en paz, susurró Anne. Aquí ya no hay soledad. La sombra se disolvió en el aire, la casa no tembló. No crujió, Anne no protestó. Anne solo exhaló, un suspiro largo, profundo, de estructura antigua que por fin podía dejar de sostener el peso de una culpa. Montenegro se dejó caer en una silla, exhausto. Sus manos temblaban más que nunca, puro su rostro. Estaba diferente. No había tormenta, no había dureza, no había máscaras, solo una paz extraña. A nueva Lucía lo miró, aún abrazando al bebé. Lo hicimos, dijo ella, con la voz débil pero luminosa. El anciano sonrió. No, hija, lo hiciste tú, Anne, él solo. Te acompañó, hizo una pausa, y yo, por primera vez, llegué a tiempo. El silencio que siguió fue hermoso. No era el silencio tenso de las noches pasadas, ni el silencio pesado de una casa llena de secretos. Era un silencio lleno de respiraciones vivas, la de Lucía, la del bebé, la de un anciano que había pasado toda una vida huyendo de sus errores y que por fin se había detenido para enfrentarlos. La casa, por primera vez, parecía hogar, no prisión. Horas después, cuando el sol comenzó a colarse por las ventanas, la luz amarilla del amanecer reemplazó la luna. El consultorio se llenó de calor. El frío sobrenatural desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Montenegro miró el rostro diminuto del bebé dormido sobre el pecho de Lucía. ¿Ya sabes cómo se va a llamar?, preguntó. Anella acarició la mejilla suave del niño. No lo había decidido, admitió. Pensaba en algo sencillo, pero ahora miró al anciano. Creo que debe llevar algo de usted, y algo de Elan. Los ojos de Montenegro se humedecieron otra vez. No tienes por qué hacer eso. Sí, le interrumpió ella, con una ternura que lo desarmó. Lo haré. Miró al bebé y dijo en un susurro, te vas a llamar Mateo Adriel. En ese momento, un rayo de sol se posó directamente sobre el niño, iluminando su rostro como si el día quisiera bendecirlo. Mateo se movió, acomodándose, y soltó un suspiro pequeño, como si aprobara el nombre. Montenegro sintió que algo dentro de él se cerraba, no como una puerta que se tranca, sino como una herida que finalmente cicatriza. Es perfecto, murmuró. Los días siguientes pasaron como un sueño cansado. El médico, llamado de urgencia, confirmó que Mateo estaba frágil pero estable, que necesitaba cuidado, calma, tiempo, que, de haber habido cualquier complicación adicional, podrían haberlo perdido. Lucía escuchó todo con el corazón encogido. Montenegro, en cambio, escuchó con los ojos,
mirando a otro lado. Él sabía que no había sido solo medicina, que allí había habido algo más, una mano invisible, una deuda cerrada. La noche en que el médico se fue, el anciano pidió a Lucía que se sentara con él en la sala principal. Ella, agotada pero agradecida, cargó a Mateo en brazos hasta el sofá. El bebé dormía profundamente, respirando con un ritmo suave. Lucía, dijo Montenegro, con más calma que nunca, quiero hablarte de algo importante. Ella se tensó. ¿Quiere que me vaya?, preguntó, con miedo. Él negó lentamente. Quiero que te quedes, hasta que estés lista para irte, pausó. Pero no quiero que tu vida se quede atrapada en esta casa, como la mía. Sus palabras golpearon algo profundo en ella. Esta casa ya no da miedo, murmuró, se siente diferente, porque ya hizo lo que tenía que hacer, respondió el anciano. Pero tú no naciste para servirle a paredes viejas, naciste para criar a tu hijo, lejos de los fantasmas, incluso de los fantasmas buenos. Lucía apretó a Mateo contra el pecho. No sé a dónde ir. Yo sí, dijo él. Le explicó que tenía otra propiedad, modesta pero acogedora, lejos de la ciudad y de la mansión. Una pequeña casa con un jardín y un consultorio sencillo que casi nunca usaba. Estaba en el nombre de nadie, más que en el suyo. Y eso estaba a punto de cambiar. Voy a dejarla a tu nombre, dijo. Y también una parte del dinero que guardé toda mi vida, que no sirvió para salvar a quien debía, pero que al menos puede sostener a quien aún tiene un futuro. Lucía lloró en silencio. No puedo aceptar tanto. Puedes, respondió él, y debes. Sus ojos brillaron con un tipo de firmeza que ya no era autoritaria, sino amorosa. Esto no es caridad, Lucía, es justicia, es reparación a ella. Lo miró, sin saber qué decir. Solo te pediré una cosa a cambio, añadió él, lo que sea. No vuelvas aquí, dijo. No traigas a Mateo de regreso a esta mansión, por más curiosidad que tengas. Lo que debía resolverse, ya sé. No quiero que tu hijo crezca bajo la sombra de lo que fuimos. Quiero que crezca bajo la luz de lo que tú puedes ser. Lucía asintió, con el corazón apretado. Lo prometo. El anciano sonrió, y esa sonrisa tenía algo de despedida. Esa noche, Lucía durmió con Mateo en la habitación de huéspedes, y por primera vez, no sintió ojos invisibles, observándola desde las esquinas. No hubo pasos, ni susurros, ni golpes. Solo el sonido del viento en las ventanas y la respiración tranquila del bebé. En algún punto de la madrugada, un leve crujido se oyó en el cuarto infantil, al final del pasillo. La puerta, que siempre había permanecido medio abierta, se cerró sola con un clic suave, casa y caricoso, y no volvió a abrirse. Por la mañana, cuando el sol ya estaba alto, Lucía encontró a Montenegro en su sillón favorito, frente a la gran ventana, mirando hacia el jardín. Parecía dormido. Tenía una expresión serena, el bastón recostado contra el brazo del sillón, las manos entrelazadas sobre el regazo. Lo llamó una vez. No respondió. Se acercó despacio, con Mateo en brazos. Lo llamó otra vez. Nada. Entonces, entendió. No hubo grito, no hubo desesperación, solo lágrimas silenciosas que caían sobre el bebé que sostenía mientras susurraba un gracias que le nacía del alma. Usted no se fue solo, dijo en voz baja. Se fue después de arreglar lo que pudo y de dejar algo vivo en este mundo. Mateo se movió un poco, como si también escuchara. El aire en la mansión estaba diferente. Por primera vez, no había peso. No había culpa clonada en las paredes. No había sombras colgando de los rincones. Era solo una casa vacía, grande y triste, pero en calma. Lucía cerró los ojos un instante y, en la oscuridad detrás de los párpados, casi pudo ver al niño Zambra de pie junto al sillón del anciano, sosteniéndole la mano mientras se iban juntos. No había llanto, no había reproche, solo compañía. Días después, tras los trámites necesarios y la lectura del testamento que confirmaba cada palabra de Montenegro, Lucía dejó la mansión para siempre. No miró atrás, no porque le tuviera miedo, sino porque sabía que allí ya no quedaba nada para ella. Caminó por la carretera con Mateo en brazos, rumbo al pequeño pueblo donde ahora
la esperaba una casa que llevaría el apellido Montenegro en los papeles, pero que en el corazón de ella tendría otro nombre a libertad. Mientras avanzaba, el viento jugaba con el cabello del niño. Él la miró con esos ojos oscuros y profundos que parecían contener más historia de la que un bebé debería tener. Ella sonrió. «No tengas miedo», le dijo, «nadie te va a dejar solo». Por un segundo, en el reflejo del vidrio de una ventana, creyó ver algo imposible detrás de ella. La silueta de un niño caminando tranquilo, con las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada, como quien ya no necesita que lo vean en Lucía. No se giró. Solo apretó a Mateo un poco más. «Gracias», susurró al viento. Y el viento, al pasar entre los árboles, respondió con un murmullo suave que casi podría entenderse como un «cuídalo bien». Así fue como una mujer que solo quería trabajar terminó dando a luz en la mansión de un hombre de 86 años, guiada por un niño que murió demasiado pronto. Así fue como la culpa de un padre se transformó en protección desde el otro lado. Así fue como una casa dejó de ser una prisión de memorias para convertirse en un capítulo cerrado. Y así fue como Mateo Adriel, el niño nacido entre la pobreza y el lujo, entre la vida y la muerte, se convirtió en el único legado que realmente importaba, no el oro, no las propiedades, no el apellido, sino la prueba silenciosa de que, incluso después de décadas de errores, el amor todavía puede llegar a tiempo. Y esta historia, aunque termina aquí para nosotros, seguirá viva cada vez que alguien se pregunte qué puede hacer un anciano que parece no tener nada más que ofrecer, porque a veces, un corazón cansado todavía es capaz de salvar una vida, o dos, o tres. Depende de cuántas esté dispuesto a dejar ir y de cuántas esté dispuesto a sostener hasta el final.